Quiero que me acompañes a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 17 al 21. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En este texto que acabamos de leer, se nos está narrando el momento en el cual Lázaro había muerto y cuando Jesús llegó a la casa donde estaban Marta y María, las hermanas de Lázaro. Al ver al Señor le reclamaron, prácticamente le estaban diciendo: Señor, es por tu culpa. Prácticamente lo culparon a Jesús de la muerte de su hermano. Ambas le dijeron: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ese sentimiento o esa actitud que tenían Marta y María hacia Jesús cuando su hermano murió es el mismo que muchos cristianos tenemos cuando suceden cosas en nuestra vida que nos causan dolor o que no se dan como nosotros lo queríamos o como nosotros lo estábamos clamando en oración. Nos resentimos con Dios y lo culpamos de lo malo que ha pasado en nuestra vida. Al igual que Marta y María culparon a Jesús de la muerte de su hermano Lázaro, si hubieras estado aquí, Jesús, mi hermano no hubiera muerto, nosotros también nos resentimos con Dios y lo culpamos de lo malo que ha pasado en nuestra vida. Tenemos que saber que los cristianos, los discípulos, discípulos, hay muchos discípulos que culpan a Dios. Hay muchos hermanos en la fe que llevan muchos años sirviendo a Dios y por un momento de aflicción, de prueba que pasa en su vida, le culpan. Tenemos que saber que los cristianos que culpan a Dios son aquellos que no entienden que Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace y permite en nuestra vida. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. La muerte de Lázaro no tomó por sorpresa a Jesús. Él permitió que Lázaro enfermara y muriera con un propósito. Para que sus discípulos y muchos otros judíos creyeran en él, para que el nombre de Dios fuese glorificado, tenía que suceder esto. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Muchos de los cristianos que culpan a Dios no entienden que Dios puede cambiar las circunstancias por difíciles o imposibles que parezcan. Las personas que se resienten con Dios y lo culpan por las situaciones difíciles que están viviendo han olvidado que es en esos momentos en los cuales podemos ver la gloria de Dios y ahí es donde podemos creer.
Podemos confiar en el poder de Dios, a pesar de las circunstancias. A pesar de que esas circunstancias parezcan demasiado difíciles o imposibles de cambiar, tenemos que confiar que Dios puede cambiar las circunstancias más difíciles en grandes milagros para nuestra bendición y para su gloria y para su honra. Las personas que culpan a Dios no entienden que Dios siempre es bueno y justo, aunque muchas veces no comprendamos lo que hace. El salmista dijo en el Salmo 107, verso 1, «Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia». Tú y yo tenemos que comprender que Dios es bueno. Tenemos un Dios misericordioso. Nunca obra con injusticia ni con maldad. Todo lo que Él permite en nuestra vida, aunque no lo comprendamos de alguna forma, nos va a ayudar para bien. En lugar de resentirnos, en lugar de culpar a Dios, tenemos que confiar en su bondad, en su fidelidad. Él es fiel. Confía en su fidelidad hacia tu vida, aunque muchas veces no lo comprendas. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dejemos de culpar a Dios. No culpes a Dios. Es lo que hace hoy en día la sociedad. Culpa a Dios de todos los problemas, de todas las situaciones que vienen a su vida. Hablando de situaciones negativas, porque cuando vienen situaciones positivas no se acuerdan de Dios. Solo nos acordamos de Dios cuando las cosas van mal. Y Marta y María culpan a Jesús de la muerte de su hermano. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿La culpa para quién? Para Jesús. El mensaje en este día es: no culpes a Dios. No te resientas con Dios por lo malo que sucede en tu vida. Tenemos que entender que Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace y permite en nuestra vida. Tenemos que entender que Dios puede cambiar las circunstancias por difíciles o imposibles que parezcan. Tenemos que entender que Dios siempre es bueno y justo. No tenemos un Dios tirano. Hace unos meses un amigo me compartía esto. Tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios que no pone el caramelo en nuestra boca y luego no lo quita. Tenemos un Dios que actúa con justicia. Aunque muchas veces no comprendamos por qué lo hace, sigue confiando en Él. Como decía el salmista, alaba a Jehová. Como hacían Pablo y Silas, en ese momento de dificultad, presos, atados al cepo, alababan, cantaban salmos al Señor. Como canta el grupo Misión, Señor, no lo entiendo, pero gracias. No culpes a Dios. Él es bueno y para siempre es su misericordia.